¿Puedo acaso estar sufriendo de COVID-19 con una prueba de RT-PCR para coronavirus 2 negativa? ¿Es lo mismo la PCR que me toman en sangre con la prueba de hisopado? ¿Cuáles son las diferencias? Quédese en este corto video para contarles de forma breve y sencilla cuáles son las diferencias y contestar a la primera pregunta, que dicho sea de paso, es una de las más frecuentes y de las más comunes en las personas que están teniendo síntomas por el coronavirus 2. Resulta que PCR es unas siglas que son utilizadas para describir dos pruebas diferentes. Primero, PCR cuando se toma una muestra de sangre. Usted va al laboratorio, le toman una muestra sanguínea y le dicen sus niveles de PCR son 7, 8, 20, 35, el valor que sea. Esta PCR traduce la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un elemento fabricado en el hígado y que es lanzado a la circulación ante un proceso inflamatorio, sea cual sea la causa. Puedo tener inflamación por un problema inmunológico, un problema de autoinmunidad. Puedo tener un problema inflamatorio por un crecimiento tumoral. Puedo tener inflamación por una enfermedad crónica como el lupus eritematoso generalizado o como la artritis reumatoide, o bien tener un proceso infeccioso bacteriano, viral, parasitario o a través de hongos. Todas estas situaciones pueden elevar mis niveles de proteína C reactiva o de PCR, la prueba que usted se realiza en sangre. Por esa razón, muchas veces cuando traen una PCR a la consulta elevada, no podemos traducir automáticamente que usted está sufriendo COVID-19, sobre todo si no tiene síntomas que nos hagan sospechar la enfermedad. Si nos vamos a la otra acera desde el otro punto de vista, un paciente con síntomas de coronavirus 2, que pues prácticamente está bastante clásico o tenemos muy alta sospecha de este diagnóstico y además de eso tenemos una PCR que está en niveles elevados, lógicamente nos inclinamos hacia el diagnóstico de COVID-19 y empezamos a tratar a nuestro paciente. Incluso tomamos como un marcador pronóstico los niveles de PCR. Mientras más PCR, mucha mayor gravedad y peligro, mientras menos PCR, pues todo lo contrario. El contexto de un paciente es muy importante para poder manejar correctamente estas pruebas, la relación entre el paciente y el laboratorio. Una vez un maestro me decía que él no manejaba exámenes sino pacientes y tenía mucha razón. Los exámenes tienen una trascendencia importante en el diagnóstico, pronóstico y en la evolución o en la evaluación del tratamiento de mi paciente, pero tienen algunas limitantes, sobre todo porque podemos en este contexto tener un paciente con síntomas de coronavirus 2 y tener una PCR, una muestra sanguínea en valores normales. Sencillamente este es un paciente con síntomas menores, con síntomas leves, muy probablemente con un cuadro únicamente respiratorio superior pero muy leve y por tal razón tiene valores normales de PCR aunque tenga los síntomas y muy probablemente la prueba de RT-PCR pueda salir positiva para coronavirus 2. Al contrario, pacientes que no tienen síntomas de COVID con una PCR elevada, debemos buscar en el horizonte cuál es la causa más próxima para este paciente, sea cual sea de las que antes les mencioné, inflamatorias por enfermedades crónicas, inflamatorias por enfermedades infecciosas, inflamatorias por enfermedades tumorales. Esto es PCR, proteína C reactiva, la muestra que se toma a través de sangre, de una muestra sanguínea. Y luego está del otro lado la RT-PCR. O la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para coronavirus 2. La prueba que se hace a través del hisopado de algunos sitios donde podemos encontrar o aislar el virus, sea la faringe o la región nasal. Esta es una prueba diferente. Dijimos que en la PCR, que se toma en sangre, es una proteína que se produce en el hígado cuando hay infección, cuando hay inflamación y se envía al torrente sanguíneo. En el caso de la RT-PCR es una prueba que busca aislar material genético, secuencia genética, material de ADN y en el caso del coronavirus 2, ARN. Lo que hace es utilizar el material genético, en este caso del coronavirus 2, el ARN, hacer una transcripción inversa, básicamente pasa el ARN a ADN,
que siempre sigue siendo material genético, pero con funciones y características diferentes, y luego se amplifica de forma tal que sea más fácil de encontrar. De esta forma, el laboratorio puede encontrar o enterarse de que un paciente es portador del coronavirus 2 al encontrar material genético precisamente del coronavirus 2 a través de esta amplificación del material genético. Es una prueba pero muy diferente. Pueden existir casos equívocos de la prueba, es decir, puedo tener coronavirus y mi prueba estar negativa. La respuesta es sí. Y voy a explicarles por qué. Todas las pruebas tienen dos elementos importantes que pues, nos hablan del rendimiento de una prueba o de qué tan útil es una prueba para diagnosticar o descartar X o Y enfermedad. Entonces hablamos de sensibilidad y hablamos de especificidad. Me interesa en este momento que comprendamos la sensibilidad de una prueba. La sensibilidad de una prueba es la probabilidad de que estemos clasificando correctamente a los pacientes enfermos. Sensibilidad de una prueba traduce la probabilidad de clasificar correctamente a un paciente enfermo. ¿Y cómo se interpreta esto? Si yo realizo prueba a 100 personas para demostrar que estas personas tienen la enfermedad A, y digo que esta prueba es 80% sensible, significa que de estas 100 pruebas, ella tiene la probabilidad de clasificar correctamente a 80 personas, 80 de estas 100. Es decir, existe un 20% de probabilidad de que no se diagnostique X o la enfermedad A en estas personas, aunque puedan tener la enfermedad. Por esta razón, cuando hablamos de sensibilidad en la prueba de coronavirus, algunos estudios internacionales hablan de un 50 hasta un 90%. Eso significa que existe un pequeño margen en el cual pueden no diagnosticarse los casos aunque el paciente tenga síntomas, aunque el paciente tenga la enfermedad. Ese margen pequeño puede también ocurrir o llamarse o demostrarse como falsos negativos, que son aquellas personas con la enfermedad cuya prueba está negativa. Y puede ocurrir por algunas situaciones. Una de ellas es que la carga viral en el momento que se tomó la muestra sea muy baja y no pueda detectarse a través de la prueba de amplificación genética el material del coronavirus 2. Otra forma es que la muestra que se haya recepcionado sea insuficiente para ser detectada, y como número 3 es que haya existido un error en la cadena de frío con la cual se debe de garantizar la estabilidad de la muestra para ser llevada al sitio donde se hará la prueba de RT-PCR. Existe entonces la posibilidad de que tenga la enfermedad y tenga síntomas y tenga una prueba negativa. A través de este video, entonces, hemos comprendido las diferencias entre la PCR, la prueba que usted se realiza en sangre, y la RT-PCR, que es la prueba que se realiza a través del hisopado y se reconoce pues material genético del coronavirus 2. Voy a seguir compartiendo información con ustedes. Si este video les pareció interesante, compártanlo, denle su like, déjenos un comentario y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Primero Salud TV.